esa muestra específicamente, junta dos tipos de obras que yo estaba trabajando y que no me había percatado que tenían esa unión que logró tener en esa muestra, data. Y bueno, ese conjunto de obras tiene que ver con estos dos textos que son la referencia o el sustrato que sostiene esos trabajos, y que son este verso de Venus en el pudridero para el caso de la obra del día 13 de marzo, de la niñita que va creciendo durante 8 años, y este otro grupo de obras que está referenciado, diría yo, a este texto del artículo 1081 del Código Civil. La circunstancia azarosa fue que me invitaron a un espacio que su condición arquitectónica es curioso, porque tiene dos salas unidas por una entrada, pero separadas totalmente. Entonces, el problema que me surgió ahí fue cómo hacer una muestra, una unidad enunciativa, por decir así, con dos cosas correspondientes a estos dos espacios arquitectónicos separados, digamos. Y ahí esa demanda externa fue la que me permitió descubrir algo que estaba aquí en mi taller todo el rato, que yo no me había percatado de esa unión, digamos, que esos dos textos con los cuales yo estaba trabajando tenían esta referencia desde distintos puntos de vista muy contrarios uno a otro, muy lejanos, a la cuestión del tiempo, a la percepción del tiempo, etc. Y de ahí viene el nombre data, que me pareció que era una palabra que admitía estas dos polos, digamos. Lo único que pensé ahí fue qué par de cromas pondré. Entonces elegí aquel par de complementario. Yo explicaba de la rosa cromática, que es una cuestión muy básica y muy bonita por lo demás, de la estructura de color. Aquel par de complementarios que son más estructurales en la rosa cromática, que es el rojo y verde. Pero, como explicaba esa vez también, qué rojo y qué verde, también uno decide una cuestión y sale otra, porque no hay el rojo que uno quiere, porque hay una gama muy restringida de colores que venden, etc. Una mezcla de ambas cosas termina siendo lo que uno ve ahí. Sí, pero esa es una decisión, una de las pocas decisiones que uno puede tomar así como conscientemente. También la entrada es gris, porque me di cuenta que esos dos colores era muy complicado solucionar el problema arquitectónico de la sala, que tiene estos ochavos en las esquinas, tiene esa estructura de entrada muy pesante, las puertas tienen profundidad, esa rampa, etcétera, etcétera. Entonces por eso decidí usar un tercer color neutro que está en la misma línea estructural del rojo y verde, en la estructura cromática, ¿no es cierto? Rojo, verde y gris, están en la misma línea. He hecho varias otras obras que yo he trabajado con el Código Civil de distintas maneras, unido a la gloria y la muerte, la más como espectacular, no sé, que está hecha como una especie de monumento a ese monumento del Código Civil, pero no usa textos del Código Civil propiamente tal, sino que del mensaje, que también está escrito por Andrés Bello,
Yo usé un párrafo del mensaje, un párrafo completo del mensaje, que es muy espectacular y que habla de habla del sentido de la ley. Es decir, la ley solo tiene sentido si es que cuenta con ciudadanos. Porque dice, por muy buena que sea la ley, si no hay ciudadanos conscientes de ciudadanía y de formar un grupo social, la ley no tiene ningún efecto, digamos, es muy fácil de evadir, etcétera, nadie la cumple. Eso es lo bonito, que la ley requiere supone también un grupo de ciudadanos, o sea, de personas organizadas y que tienen conciencia social, conciencia de que pertenecen a un grupo y que no son, y que dependen de ese grupo y que se deben a ese grupo, etcétera. Eso es lo que se llama nacionalidad, en fin, etcétera. Entonces, un párrafo muy bonito que además tiene ese tipo de redacción tan preciso de Andrés Bello, tan prístino y tan económico, y con esa retórica decimonónica que es como heroica. ¿Sí? Y ese texto entonces estaba puesto en neón en todo el perímetro de la sala, sujeto por estas alzaprimas que a su vez, a la vez que sujetaban el texto del Código Civil, sujetaban el edificio del museo, etc. Pero lo que yo tenía en la cabeza como problema en esta muestra y en esta obra era precisamente cuando yo te hablaba de esta unidad enunciativa, ese mismo problema yo lo tuve al revés en Matucana 100 cuando hice rúbrica. ¿Ah? Yo había visto ahí dos muestras anteriores cuando me invitaron. Ya había sucedido la exposición de Balmes y de Guillermo Núñez. Que yo encontré que eran muestras que no se podían mirar porque naufragaban, digamos, todas las cosas que habían ahí en este espacio descomunal que fue usado como galería normal, ¿entiendes? Entonces no había una relación entre el montaje y este espacio que es notoriamente descomunal, ¿no? Y como inabarcable, inmanejable. Entonces ahí el problema que tuve fue cómo enunciar una obra que estuviera a escala del lugar, ¿sí? Que mantuviera la unidad en todo el tremendo espacio inabarcable, que es realmente enorme. O sea, y de ahí salió esta idea de usar luz, que es un elemento, digamos, como inmaterial, inacible, pero muy presente y es como el agua, se mete por todos lados. Y usar este otro elemento que también es abarcador de este audio que contenía la muestra, ¿no? Era luz roja y un audio que se escucha de cualquier parte, con este armado, no sé cómo se llama eso en sonido, hice un armado con un fragmento de la canción esta de María Marta Serralima, que según yo le daba una dimensión a los textos de neón que estaban allí armados y que se referían a o sea, esos textos fueron armados como una letanía, ¿no es cierto? Decía, el neón es miseria, o no, sí, o el neón es, no me acuerdo ya, siempre el neón es, y después venía una palabra que yo saqué 14 palabras de todos los testimonios de torturados, todos los testimonios que están escritos sobre tortura, los relatos de las personas torturadas, y usaban estas palabras que yo fui sacando de los relatos, y finalmente usé aquellas que tenían 3 sílabas acentuadas al medio, ¿no? Miseria, no me acuerdo, mi memoria. Bueno, eso está en un catálogo,
miseria, el neón es tormento, por ejemplo. Todas esas palabras. Entonces esa forma silábica trisílaba acentuada al medio le daba este carácter letánico, ¿ya? Y eso entonces, como en cierto sentido contradicho con esta canción de amor espectacular de María Marta Serra Lima, esa cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar. En el caso de estos asuntos, llamémoslo así, fuertes, histórico-políticos, como Lonquén, o para decirlo en general, como la dictadura, como los asesinatos de la dictadura, etc. Uno diría que, o uno se hace el loco con esa cuestión. Bueno, Goya es un ejemplo de esa disyuntiva. ¿Ah? David también es un ejemplo de esa disyuntiva. ¿Ah? David fue revolucionario, fue napoleónico, después se dio vuelta la chaqueta varias veces, terminó enredado en todo eso, terminó exiliado, pero no por la revolución, terminó exiliado cuando vuelve el rey. Goya también anduvo perdido con esa cuestión, es un problema, pero uno diría, en la época moderna en que el artista es autónomo, se supone, no sé qué onda, que son cuestiones como que uno como artista no puede obviar, pero yo anduve 10 años con esos documentos de Lonquén sin encontrar la manera de tocar esa cuestión de manera efectiva, digamos, ¿ah? Sin que fuera un mero comentario panfletario con forma artística o haciendo obras que quedaran totalmente aplastadas por la cuestión, que son cuestiones irrepresentables en el fondo, ¿no? Los asesinatos, los detenidos desaparecidos, la tortura son cuestiones bastante irrepresentables. Y también en el caso de Lonquén, también por un azar di leyendo unos libros de Freud que me habían regalado, una cuestión totalmente azarosa, hojeando las obras completas para saber cómo se usaban, porque las obras completas en Amorortu hay que saber usar la cuestión, los índices y qué sé yo. Estaba en eso y encontré una frase que me dio la clave para la cuestión, esta frase de Freud que está en los cuadritos, etc. Pero eso fue 10 años después que se supo la cuestión del año 79, lo mismo la cuestión de la tortura, que también eso fue un poco más forzado, porque yo dije, me habían invitado, ese año se cumplían 30 años del golpe, y la cuestión de la tortura era un tema que estaba en suspenso todavía, o sea, no se había legislado, justo se legisló en ese momento, algo, no recuerdo bien qué, pero se había obviado esa cuestión en favor de esto otro, que había que ir despejando de a poco las cuestiones. Hace no mucho no existían los detenidos desaparecidos, todavía se discutía esa cuestión. Entonces, lo forzado fue que yo dije ya, o sea, esta es la ocasión, hay una coincidencia de fecha, 30 años de la dictadura, y bueno, eso me propuse hacer esa cuestión con respecto a esa referencia, pero te quiero decir, los asuntos vienen o son impuestos o son demandados, no hay una única forma, ¿no? Y bueno,
junto con eso también hay otro grupo de obras que yo también considero políticas, que son, aunque sean obras que se refieren a puros problemas internos del arte. Pero considero que son políticas porque lo que intentan esas obras es, digamos, reflexionar sobre el propio lenguaje del arte. Bueno, entre los artistas jóvenes hay, yo creo que varios grupos. Hay artistas jóvenes que no tienen, evidentemente, la misma poética que uno tiene, que está teñida por todas esas cuestiones, si uno pertenece a esos grupetes de gestorios. O sea, a mí me cuesta subirme a ese carro, digamos, del tipo de intereses que tienen los jóvenes, y la poética que tienen. Es totalmente distinta a la de uno. Pero hay un grupo entre ellos que son muy, diría yo, muy rigurosos, y otros que son un poquito formalistas, no más, ¿eh? O que siguen una cierta corriente, digamos, también un poco angustiados por esta falta, por esta escena tan desjerarquizada que hay en Santiago, en Chile, y tan aislada también. Entonces esta necesidad de inscribirse lo hace a veces perder pie, digamos, en lo que están haciendo, ¿eh? Pero yo diría que hay por lo menos esos dos grandes grupos, ¿eh? Y bueno, no sé, pues a mí me interesan mucho sobre todo los pintores jóvenes. Sí. Y bueno, la situación también es infinita y completamente distinta, porque hoy día todo esto que pasamos nosotros, que nos tocó pasar a nosotros, era sin internet, sin billete, totalmente aislados, realmente aislados, y ahora, digamos, hay acceso a infinitas cosas. Los niños pueden moverse con mucha más facilidad que nosotros, salir, etc. Así que las circunstancias, las condiciones son también totalmente distintas.